Fei Maten. I don't want to be like one of those girls, you know? The baby. Do you know I love you so, and mommy will never let you go to the stars. You're always from home then. And the sky, you'll always be. You got anybody looking out for you, Rosie? Mommy's little guy. I look out for myself. Rosie! I love you so, and mommy will never let you go to the stars and the sky. You'll always be mommy's little guy. Mari Mari con Pulamien, Mari Mari con Puché, Puwenui. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, a todas las personas que se han conectado. Les damos la más cordial bienvenida a esta conversación, que además viene acompañada, como ya les voy a contar, ¿verdad?, de la liberación de este tremendo film. Contarles que esta es la primera actividad del año 2021, posterior a lo que fue un hermoso sexto Ficualmapu. Ahora vamos rumbo a una séptima edición ya en 2022. Y bueno, estamos aquí hoy día reunidos para una doble jornada, compartir una doble jornada. Por una parte, conversar, ¿no?, con dos grandes lamien sobre las mujeres mapuche, los territorios de resistencia, la liberación, y por cierto también, ¿no?, la violencia como un eje importante que tiene distintas manifestaciones. Y por otra parte, la liberación internacional a nivel latinoamericano de este largometraje del pueblo Sami, The Body Remember When the World Broke Open. El cuerpo recuerda cuando se abrió el mundo, de la cineasta indígena Sami, de la nación Kainai. Ella es Elmaya Tailfeathers, que va a estar disponible en www.ficwalmapu.cl de forma completamente gratuita desde esta noche a partir de las 22 horas. No se la pierdan, no quiero ser spoiler, pero no pueden perderse este film quienes no lo hayan visto, porque realmente es... nada, ustedes lo van a poder ver a partir de las 22 horas. Así que, sin más, a mí me gustaría saludar a las dos tremendas lamien, compañeras, que van a estar hoy día en esta conversación. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y saludar a la lamien Janet Payal, directora de Ficualmapu. Ella es pionera, además, del documental mapuche. Mari Mari Lamien, ¿cómo está? Mari Lamien, Verónica, no me ponga más nerviosa. Bueno, pues en que chalín yo guaymo por Lamien, ka puení, peumaguen kumaimun, ¿no? Esperando que todo el mundo se encuentre bien, que los hermanos, los amigos, las amigas, los amigues, ¿no?, que nos acompañan esta noche. Agradecer en principio por
por conectarse, y a usted también, y bueno, y esperando tener un hermoso Nutram, ¿no? Así es, Lamien, así será, sin duda. Así que muy, muy bienvenida, Lamien Janet, y dar también, ¿no?, la bienvenida a nuestra Lamien muy querida, la Lamien Ingrid Conejeros. Ella es educadora y candidata constituyente por escaños reservados, ¿no? Una de las mujeres valientes que se ha animado a disputar un espacio de poder como va a ser la convención. Así que bienvenida, Lamien Ingrid. Chaltumay Lamien, Verónica, Chaltumay Lamien Janet, Mari Compulamien, a todos los que nos están viendo y que se van a conectar a esta transmisión. Agradecida de la invitación de Figualmapu para este importante encuentro, esta importante conversación, que también nos va a llevar a reflexiones también, yo creo, muy necesarias. Chaltumay Lamien. Bienvenida, Lamien, también, ¿no? Y claramente uno podría pensar este tema, el tema de las mujeres, el tema del género, el tema de la violencia, son temas que se cruzan, especialmente si pensamos, ¿verdad?, que partimos esta semana con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y por cierto, ¿no?, desde Ficoalmapu lo que queremos es dialogar sobre una problemática, sobre una temática que si bien tiene bastante visibilidad, hay que también mirarla en esta lógica interseccional, ¿verdad? Cómo la violencia tiene una dimensión de género, pero también cómo la violencia tiene dimensiones particulares cuando hablamos de género y etnicidad, ¿verdad? De mujeres y pueblos indígenas. Por lo tanto, lo que buscamos es conversar, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, visibilizar, posicionar, conversar desde las voces de las mujeres indígenas para hablar o tratar también, ¿no?, de identificar todas las problemáticas que se cruzan, ¿no?, que por cierto desbordan incluso esta idea que podríamos pensar que se ha hecho desde Occidente respecto del género, ¿no?, y cómo esa violencia es física, es simbólica, ¿no?, pero también tiene múltiples expresiones territoriales, ¿no? Por cierto, la disputa por los territorios, el agua en los territorios, la presencia de empresas extractivas en los territorios, ¿no? Y cuando hablamos del género y estas problemáticas, por cierto que desde la sabiduría y el conocimiento, en este caso de las mujeres mapuche, ¿cómo ponemos también esto en un contexto de una discusión política? ¿No? Porque estamos planteando también esta discusión en nuestra digamos, nuestra pertenencia a un pueblo indígena, al pueblo mapuche en este caso, pero múltiples naciones, múltiples pueblos que habitamos este territorio con múltiples diversidades también, ¿no? Pero también cuando estamos atravesando una situación a nivel de país muy compleja, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los derechos humanos, de los derechos humanos específicos para los pueblos indígenas, ¿no? En un caso que ha estado en boga en estos últimos días, ayer, ¿no?, un allanamiento en el LOF de Rofue y la detención del Lamien Luis Tranamil, en calidad de prisión preventiva, que sabemos que esta es una práctica muy habitual, ¿no? La prisión preventiva como medida cautelar, especialmente en causas del pueblo mapuche, ¿no? Y aun cuando muchas de estas investigaciones terminan en nada, bueno, las y los Lamien, ¿no?, han tenido que estar privados de libertad y privados de sus derechos, por cierto, y tenemos que hablar que en el caso de Chile estamos todavía con una justicia que es racista, que es clasista, por cierto, ¿no? Así que vaya un fraterno saludo de nuestra parte al territorio, a la comunidad, al Lamien, por cierto, y bueno, esto forma parte también de los procesos de recuperación, de defensa del Comemoñén, que es una discusión que también atraviesa, ¿no?, la violencia cuando tiene una expresión respecto de las mujeres también. Así que mucho Nehuen a las familias, y por cierto llamamos a todas y todos quienes nos están escuchando a informarse, sobre todo por medios independientes, ¿verdad? Que intentan, ¿no?, hacen un esfuerzo tremendo por dar una discusión
objetiva, que los medios tradicionales no dan, y la criminalización del movimiento mapuche es lo que termina, ¿no? Copando los titulares. Así que esto es muy importante, ¿no? Porque esta película que se libera hoy día tiene que ver con esta temática, ¿no? Es una película co-realizada por una cineasta, ¿no? Mujer perteneciente al pueblo Sami, que junto con la canadiense Katharine Hepburn han querido abordar esta compleja problemática, ¿no? De la violencia hacia las mujeres, en un relato que nos abre la posibilidad, ¿no? Yo diría, de mirarnos también a nosotras mismas, de mirar los relatos de nuestras ancestras, cómo las violencias se cruzan, ¿no? Cómo las enfrentamos también. Y quienes saben, desgraciadamente, ¿no? De violencia son las mujeres, especialmente aquellas que están en el Gualmapu, en el Gulumapu, en los territorios en resistencia, ¿no? Y que están, yo decía, ocupando múltiples espacios. El espacio del arte, el espacio del cine es una vía para visibilizar y para reivindicar. Los espacios, ¿no? De los territorios asimismo también lo son. Los espacios de poder, poco a poco las mujeres indígenas están ocupando ya no solamente espacios públicos, espacios de poder, ¿no? Y por lo tanto, esto es muy, muy, muy importante para poder, ¿no? Comenzar esta conversación. Y quisiera aquí que iniciáramos esta conversa, ¿no? Que yo creo que a las tres que estamos aquí hoy día nos cruzan de distintas maneras, ¿no? Tres mujeres quizás con historias distintas, pero donde la violencia, el despojo está presente en nuestras ancestras, presente en múltiples espacios de la cotidianeidad, ¿no? Violencias simbólicas, violencias específicas, violencia del Estado. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar aquí a las Lamien, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta problemática de la violencia de las mujeres indígenas, ¿no? ¿Cuáles son las miradas que ustedes podrían aportar a esta idea de violencia, como decíamos, pero que tiene múltiples aristas, ¿no? Múltiples dimensiones, múltiples expresiones? Lamien Janet, si le parece, ¿cómo ve usted esta concepción de la violencia? Bueno, muchas gracias. También me sumo a lo que comentaba Verónica respecto a lo que si bien es cierto, hoy nos convoca una película, ¿cierto? Creo que también la película es muy, en ese sentido, es muy honesta también, ¿no? Porque la directora, ¿cierto? Sami, se plantea desde ese lugar, ¿no? Desde ese quehacer, ¿no? Y pone su arte, ¿cierto? El cine a disponibilidad para visibilizar, ¿cierto? Lo que de alguna forma devela, ¿cierto? Finalmente en una violencia que es muy amplia, tan amplia como la que usted señalaba, Lamien, y que es también cotidiana, como es en el caso nuestro, ¿no? Como en el caso de lo que está pasando con la comunidad muy cerquita de Rofue. Nosotros nos referimos especialmente a Rofue porque hemos tenido cierta relación con la comunidad, con el Machi, ¿no? con la familia de Machi, ¿cierto? Han participado, han sido muy generosos también con el Figualmapu, con los procesos que hemos intentado, ¿cierto? Con todo el esfuerzo, con todas las dificultades, poder trabajar acá en Temuco y en la región, ¿no? Y claro, yo creo que la película abre un poco eso, pues impulsa visibilizar esa violencia que tiene como diversas capas, ¿no? Y que nosotros nuestra preocupación justamente es no quedarnos simplemente sin intentar develar, ¿cierto? Adelantarnos a la película, sino más bien seducirlos para que la puedan ver. Es que miremos no solamente lo que primero se ve, que es el tema de la violencia en las parejas, ¿no? Sino que los resultados, por qué se dan esas violencias, ¿no? Por qué se da, ¿cierto? Esa violencia incluso entre las mieles, ¿no? Ayer hablábamos entre nosotras, ¿no? Con esa violencia también que muchas veces ejercemos nosotras mismas entre nosotras, entre nosotros, ¿no? Entre nosotres, y nos ahuincamos en el caso mapuche, ¿no? Creo que la película es muy evidente en
en ese aspecto, cómo va mostrando diferentes niveles. Nos vamos poco a poco enterando de esa violencia que se va dando, y por qué, en definitiva, por qué van surgiendo, ¿no? Cuáles son los CRI, los diferentes, las primeras naciones en general de Canadá, también son objeto de múltiples violencias, ¿no? Desde niños, cuando son arrancados, ¿no? Arrancados desde sus familias y, ¿cierto? Llevados a internados fuera para transformarlos, ¿no? Para sacarlos de su contexto identitario, y los llevan a otro lugar para que crezcan, y eso yo creo que es el primer acto, es uno de los primeros actos de violencia que se ejerce sobre los niños, ¿no? Y sobre las niñas. Creo que ahí va marcando, ¿no? Todo un proceso en lo que nos va poco a poco mostrando este film, ¿no? Que también hace una invitación a mirarnos, ¿no? También yo creo que a mí lo que me encanta es que nos hace esa invitación a nosotros, que a veces nos cuesta mirarnos, ¿no? Nos cuesta mirarnos, porque también sabemos que vamos entregando elementos a este otro, a estos otros que también nos están viendo, ¿no? Eso como una, no sé si me respondí, pero... Sí, sí, Lamien. Muy interesante lo que para usted plantea, ¿no? Porque para animar la conversación y darle la palabra a la Lamien Ingrid aquí, además, ¿no? Es una película, por cierto, es una mirada de una mujer indígena, ocurre en Canadá, que generalmente lo miramos como un referente, ¿verdad? En términos del rol del Estado, del avance en derechos, pero recordemos que el Estado canadiense también fue un Estado genocida, al menos 150.000 niños, niñas fueron raptados, ¿no? Sacados de sus comunidades, llevados a estos colegios, ¿no? Civilizatorios, y ahí hay una violencia, obviamente, contra un pueblo por invisibilizar, pero uno se imagina también el rol, a propósito, ¿no? De las mujeres indígenas expuestas a estos múltiples despojos, ¿no? Un despojo que tiene que ver con su cultura, con su identidad, pero un despojo también de la carne, ¿no? De niños y niñas arrancados para ser ahuincados. Eso es lo que hizo el Estado canadiense. Entonces, cuando hablamos de violencia, ¿no? Lamien, Ingrid, claro que la problemática para nosotras, para nuestras madres, ¿no? Nuestras ancestras, han sido bien complejas, ¿no? ¿Cómo ve usted este tema de la violencia? Claro, es muy complejo abordar este tema, pero claro, la película, a la cual invitamos a todos a seguirla después, a posterior de este conversatorio, nos muestra estas formas de violencia que a veces pueden parecer o mostrarse como un hecho, algo que en cierta forma se va naturalizando, que obviamente nosotros no creemos que debe naturalizarse, que es muy terrible que exista violencia en las parejas, pero también nos va mostrando otro tipo de violencia, y que tiene que ver con la violencia que se ha ejercido sobre los cuerpos originarios, los pueblos originarios y los cuerpos de las mujeres. Y claro, atiende también a esta visión de violencia colonial, de estructuras coloniales donde se ha instalado una violencia que no solamente tiene que ver con un daño físico, sino que también tiene que ver con un daño permanente hacia distintas generaciones de los pueblos originarios. Cuando hablamos de los procesos de escolarización, por ejemplo, que han sufrido, porque así lo tenemos que decir derechamente, no en un convenio, no por una necesidad propia, sino que por una imposición del Estado. En el caso de la escuela chilena, como se introdujo en las comunidades, ahí estamos hablando de una violencia muy específica y muy profunda, que tiene que ver con la violencia con la cual entra un Estado a colonizar
no solamente un territorio, sino que también los cuerpos de los habitantes de este pueblo, en el caso nuestro, el pueblo mapuche. Y la educación fue una herramienta colonizadora y hasta el momento lo sigue siendo, en donde nosotros tenemos hasta el día de hoy una escuela monocultural, donde la cultura occidental es la que prevalece, con planes y modelos que tienen que ver con una vida occidental y no con la vida de las comunidades en las cuales se está instalando, se instaló, mejor dicho, hace mucho tiempo este modelo. Entonces esa violencia que es estructural y que muy pocas veces se devela, y que por supuesto convenientemente el Estado no la expone, porque claro, aquí sería una institución o instituciones que van permitiendo que se perpetúen estos modelos violentos que nos hacen daño, y que claro, de alguna u otra forma se van instalando porque hay propósitos que tienen que ver con el proyecto colonizador. Y el proyecto colonizador es homogeneizar, es emparejar, es que todos seamos pertenecientes a este gran Estado-nación que se vino a imponer. Y no es conveniente que existan diferencias y que existamos pueblos que no nos sentimos parte totalmente de este modelo de nación que se impone. Y claro, la escuela viene a ser eso, viene a ser como la consolidación de este proyecto a través de la educación, a través de la educación se instalan modelos, se instala esta idea de la patria, por ejemplo, por sobre la de los pueblos originarios, omitiendo nuestra existencia, negando nuestra permanencia en el territorio. Y esa es una estructura colonial que también la podemos quizá observar en esta educación, como decía Janet, en donde a muchos niños también mapuches, quizá la historia de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, donde fueron sacados de sus comunidades para ser, comillas, educados, llevados por los religiosos, las misiones, a recibir una educación distinta y en muchos casos a ser parte también de un proyecto laboral para sostener dichas instituciones, ya sean religiosas o de otra índole. Entonces, ahí hay toda una serie de redes que van sosteniendo esta violencia, que no es solamente la violencia del golpe, de la violencia física, que es tan dolorosa y evidente, pero también hay otros tipos de violencia que atraviesan nuestra vida como seres mapuches, como pertenecientes a un pueblo, y que hasta el día de hoy seguimos combatiendo. Y bueno, ahí las personas que vean la película, que se queden a este conversatorio y que puedan ver después la película, van a entender un poco cómo poco a poco se van dilucidando otros tipos de violencia y vamos encontrándonos allí mismo en estos protagonistas, en la protagonista de la película, que no solamente es víctima de su pareja, sino que también es víctima de otros tipos de violencia. Y es verdad, bueno, les recordamos a quienes nos están escuchando que a las 10 de la noche, 22 horas aquí en Chile, en www.ficoalmapu.cl va a estar disponible completamente gratuita este film, ¿verdad? De esta cineasta Sami, El cuerpo recuerda cuando se abrió el mundo, y muy potente además, ¿no? El título para hablar, ¿no? Desde esta perspectiva de estas dos mujeres, ¿no? En la película. Y es muy interesante porque también tiene que ver, ¿no? La Lamien Ingrid hablaba, claro, la educación, el Estado, construidos estos imaginarios también desde otras mujeres incluso, ¿no? Obviamente aquí hay que decir, hemos estado y estamos en un Estado patriarcal, es una estructura patriarcal de poder, y por lo tanto una historia vista, contada también desde ese lugar, pero hay que decirlo también, ¿no? Las violencias, decíamos de las mujeres indígenas muy distintas también, ¿no? A otras perspectivas de género. Y aquí surge una dimensión, Janet, que me parece bien interesante, y es cómo la idea de violencia con las mujeres indígenas se cruza con la idea de la resistencia, ¿no? ¿Cuáles son esas resistencias? ¿Dónde se expresan estas resistencias? ¿Cuáles son las resistencias que hay que visibilizar hoy día, ¿no? Para hablar de violencia y mujeres indígenas?
Uy, yo creo que para nosotros, mira que es difícil, Verónica. Creo que por lo menos siento que pertenezco a una generación donde era muy difícil poder ir despejando estas formas de violencia que quizás se ejercían con mucho más ímpetu y mucho más fuerte, mucho más evidente, incluso hacia las mujeres de la generación de nuestros padres, ¿cierto? A mi generación, y yo creo que a otras han ido, a otras nuevas generaciones quizás sean mucho más solapadas, mucho más elaborada, por decirlo de alguna forma. Pero a mi generación le costaba hablar un poco de este tipo de violencia que se pueda dar exclusivamente para las mujeres, porque sentíamos que esta etapa de resistencia tiene que ver más bien con esta resistencia como pueblo, ¿no? Sin darnos cuenta que al momento de abordar y de ver, ¿cierto?, esta violencia que se ejerce sobre las mujeres, que tú muy bien dices, ¿no? Ahí siempre un poco generamos una tensión con los movimientos feministas muchas veces, porque, claro, nosotros también a veces somos objeto de la misma violencia en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? En este sistema que muchas veces las mujeres, otras mujeres para que puedan ser exitosas en lo académico, en el cine, para no quedar, ¿no?, en todos los ámbitos, tienen que terminar contratando a otras mujeres, ¿cierto? Y esas mujeres en el pasado con mucho más fuerza éramos nosotros, hoy día son los emigrantes, ¿no? Son en un tiempo algunos de los países vecinos, hoy día, qué sé yo, un haitiano, un venezolano, una venezolana, ¿cierto? Y cómo eso no ha ido cambiando. Entonces, yo diría que la resistencia de las mujeres tiene esa fase, pues esa fase de que es múltiple. Y yo siento que el cine contribuye, es un escenario más, el cine y las artes son un escenario más de esa resistencia y también de evidenciar lo que ocurre con el otro, pero también dentro, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la película de esta noche, que va a estar 24 horas disponible, justamente da cuenta de esas distintas formas de violencia, pero también de resistencia, ¿no? Desde el arte, ahí está una de las protagonistas, es la coprotagonista también, es indígena, es decir, y la directora es, ¿cierto?, Sami, da cuenta de eso, ¿no? Hay todo un esfuerzo por ir mostrando esas capas y también legitimando esas otras formas de resistencia que muchas veces nosotros mismos, ¿cierto?, nosotras mismas, a veces las invisibilizamos por sentir, ¿cierto?, que hay una forma, un estereotipo que muchas veces queremos cumplir, ¿no? De lo que entendemos por resistencia y que pareciera ser que está solo en un ámbito más bien de activismo político, probablemente tal, ¿no? Y claro, hasta ahora hemos entendido que son escenarios distintos y que se pueden dar con diferentes fuerzas, con diferente energía, y que los aportes también son diversos, son escenarios diversos, ni mejores ni peores, simplemente es un espacio donde a través del arte y del cine, ¿cierto?, podemos colocar y llegar quizás con un tono y un mensaje diferente, ¿no? Yo diría que así como tan diversos son las violencias, como tantas capas tiene, también es tan diversa también esa resistencia que hacemos cada una de nosotros, tú desde la academia, la Lamien hoy día, ¿cierto?, haciendo esas transformaciones, queriendo participar en un proceso que seguramente no le acomoda y que no nos acomoda, y nosotros desde el ejercicio de la autorrepresentación, ¿no? Sobre todo creo que es interesante también lo que tú planteas, porque las mujeres, claro, estamos hoy día, gracias a nuestras propias luchas, ¿no?, ocupando estos espacios, y lo que muestra la película también, ¿no?, es cómo se enriquece un debate en un espacio público a través del arte, desde la mirada de una mujer indígena, como incluso en la propia película, ¿no?, los ritmos,
las temáticas. Yo aquí recomiendo a quienes nos estén escuchando que vean esta película acompañada de sus pichidomos, de sus pequeñas, ¿no? de otras mujeres, que lo puedan, con las futuras generaciones, ¿no? Cómo se cruzan, y muchas veces también cómo los propios estereotipos del mundo occidental influyen de manera importante en Sí, nosotras mismas, ¿no? En cómo exacto. nos vemos nosotras y qué es aquello que consideramos que es correcto respecto de nuestro rol, ¿no? Ujú. Respecto de la maternidad, respecto del rol de nosotras como pareja, ¿no? De nuestro rol como hijas. Entonces creo que abre esa dimensión también, que hay que dialogarla, hay que conversarla, hay que problematizarla, ¿no? Y puede ser doloroso, diría yo también, cuando uno abre esas vetas, ¿no? Sobre todo con aquellas generaciones que nos han precedido, que han vivido esta violencia de una manera muy brutal, ¿no? Decíamos, desde Claro. los territorios, y lo siguen viviendo también, ¿no? Entonces, aquí la mía Ingrid, claro, la idea, ¿no? de las resistencias tiene que ver también con estos estereotipos, con cómo nos han enseñado, ¿no? Estos medios hegemónicos a mirarnos, a vernos. Entonces, ¿cómo usted ve la miel, ¿no? Desde su rol, incluso hoy día, como una figura política potente, ¿no? En este espacio que se viene, la resistencia, ¿cómo usted ha vivido esa resistencia? ¿Cómo ve esta lógica de la resistencia y la violencia, ¿no? En las mujeres mapuches en particular, indígenas en general? Claro, yo ahí entiendo que estamos tan atravesados por distintas culturas que ya es difícil hablar solo de una posición como de mujer mapuche, porque esa idealización de la mujer mapuche, el hombre mapuche o la comunidad mapuche como pura, creo que ya no la tenemos. Tenemos muchas cosas valiosas dentro de las comunidades, tenemos hartos roles significativos que quisiéramos que se mantengan, pero también tenemos una vida cruzada por lo bueno y lo malo de la otra cultura. Y claro, cuando hablamos de estas ideas que se nos imponen como estereotipos de violencia, en donde a veces lo doméstico resulta ser como algo penoso, como una especie de esclavitud o algo que no se valora, creo que ahí también hay como una mirada desde afuera. Yo siento que en muchas comunidades y muchas mujeres seguimos valorando también lo que significa el estar en la casa, el tener un rol en este espacio que creemos que es tan fundamental. Y eso no quiere decir que allí no estemos resistiendo. O sea, yo creo que es una gran resistencia las mujeres que deciden estar cumpliendo este rol que ha sido prácticamente como demonizado, que es ser dueña de casa, que es hacerse cargo de la crianza de sus hijos. Creo que hay una visión que se nos ha instalado de que hay que salir de la casa, hay que salir de la cocina, y yo creo que la que quiera salir de la casa, que salga, la que quiera trabajar, pero hay muchas mujeres que no tuvieron esa elección y que tuvieron que salir por fuerza y dejar a sus hijos en el colegio, en el jardín, con pena, para ir a trabajar a una casa de gente rica o una empresa, y yo lo digo en la historia familiar, y que no tuvieron opción. No fue un acto de reivindicación en contra del patriarcado, fue una situación dolorosa. Y yo, por lo menos como madre y como también de esta quizá generación no tan atrás, también lo sufrí. Sufrí el tener que dejar a mis hijas tan chicas a cargo de otra persona o en un jardín o en la escuela. Creo que ahí hay que un poco descolonizar esa visión de que todo lo que tenga que ver con lo doméstico es algo como una especie de esclavitud o imposición, porque yo creo que muchas veces hemos querido, muchas, criar a nuestros hijos
de la manera que nosotros queramos y no lo hemos podido hacer. Ya vemos muchas también que en otros momentos de la vida hemos dicho, no, yo tengo que salir, tengo que realizar y cumplir mis metas personales, y eso también está súper bien. Yo creo que también esta lucha y esta resistencia pasa por ejercer la libertad. Y si nosotros, como mujeres chilenas, mapuche, del pueblo que queramos, somos capaces de ejercer esa libertad, estamos resistiendo. O de luchar para tener esa libertad de poder elegir, ¿ya? Más allá de lo que nos digan que es correcto o incorrecto. Creo que ahí hay un punto importante. Yo ahora elijo estar en esta posición política porque siento también una responsabilidad de parte de muchas otras personas que me han dicho, tú lo puedes hacer bien, vamos adelante, y hay apoyo. Pero también lo elijo ser, y eso a mí me trae una gratificación personal y una libertad, pero también podría haber dicho, no, yo quiero seguir trabajando como profesora y como docente, ese es mi rol y eso es lo que quiero hacer en este momento. Y eso es tan potente como el estar en un rol político dirigencial. Entonces yo creo que también pasa esta resistencia, no tiene que ser vista siempre desde un prisma, tiene que ser visto desde la posición política en la cual uno se posiciona. Y cuando hablamos de un pueblo, hablamos de una comunidad también, hay distintos roles. No todos podemos salir afuera a trabajar, a ser dirigentes. No todos podemos estar en la cocina trabajando, no todos vamos a estar estudiando. O sea, hay una diversidad y yo creo que ese respeto a la diversidad y a la libertad de lo que cada uno quiera hacer es una gran resistencia en contra de un modelo hegemónico que te viene a decir lo que tú tienes que hacer y que por ser mujer o ser hombre te toca asumir tal o cual posición, rol, trabajo, estudio, estructura. Entonces, creo que ahí también tenemos mucho que decir las mujeres originarias, pero es muy importante también que posicionemos nuestra lucha desde nuestra propia vivencia, y no desde la vivencia de lo que, por ejemplo, cuando se habla del feminismo y se levanta esto de que tengamos que estar en contra de, no sé, de X o de cualquier situación, creo que nosotros tenemos que buscar las formas de levantarnos en contra de estas violencias que sí existen, que sí nos afectan, como es el machismo y el patriarcado estructural. También buscamos las formas de resistencia propias. No tenemos que hacerlo todas iguales. Y ahí yo creo que hay fórmulas. Creo que para nuestro gusto el tema de la conversación, de la formación, de la reflexión, es algo irreemplazable, que tiene que ver con la educación. Y desde distintas posibilidades que tenemos en nuestro quehacer, vamos conversando estos temas, vamos criando a nuestros hijos de otra forma y a las nuevas generaciones. Entonces ahí yo creo que hay mucho que decir respecto a formas antiguas de nuestro pueblo, como es el Nucham Kagum, donde hablamos profundamente de los temas que nos afectan y hacemos esta conversación tan necesaria y que de repente queda relegada porque es mucho tiempo, porque es porque tenemos que correr de un lado para otro, pero es necesario que las comunidades urbanas, rurales, más allá de si somos o no mapuche, nos juntemos a conversar de estos temas, porque ahí vamos generando un poco esta apertura mental que necesitamos para combatir las violencias que nos afectan a todos y que nos van impidiendo crecer como sociedad y llegar a lo que nosotros quisiéramos y anhelamos, que es un Cumemonien. No podemos llegar a un Cumemonien si no atendemos a todas estas violencias que nos afectan. También está la violencia de género, pero también está la violencia que se ejerce hacia las disidencias sexuales. Que ahí hay una cosa que no se ha abordado y que nosotros hemos tratado también de abordarla incluso desde esta candidatura, desde esta posición política de la construcción de la nueva constitución, tenemos que abordar esos temas, porque nos afectan a todos. En los elementos también que usted menciona, es bien interesante, yo diría, esta dimensión colectiva, ¿no? La dimensión se mencionaba, y también lo decía Janet, el diálogo, la reflexión, poner los temas, ¿no? Compartirlos.
Y yo creo que esta película también muestra un poco eso, ¿verdad? El tema de las soledades que tiene la violencia, ¿no? La importancia de poner, de las redes de apoyo, ¿no? La posibilidad de contar con otras, y ahí una puede percibir, ¿no? Puede evidenciar lo importante que es para poder visibilizar, ¿no? Las violencias, denunciar la violencia, lo importante que es ponerlo en un contexto de visibilidad, pero también cómo nos encontramos con un eco, ¿no? Si no hay otras, no solamente otros, pero otras sobre todo, ¿no? Que generen estas redes de apoyo, es complejo, y uno puede ver, como decía, recuerden, hoy día a las 10 de la noche en www.ficoalmapu.cl, ¿no? Que pueden ver esta tremenda película que toca también, ¿no? Esta dimensión del acompañarse, del sentirse escuchada, ¿no? Y como decíamos, además desde la mirada de las mujeres indígenas. Entonces, Janet, un tema que a mí me resulta muy interesante es, ¿y cuál es la agenda entonces? ¿No? Desde las mujeres indígenas, desde la mirada de las mujeres mapuche, ¿cuál es la agenda? ¿Cómo posicionar en nuestras cotidianeidades, en nuestros roles, como bien decíamos recién, ¿no? La lucha, ¿no? Contra la violencia. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué temas tenemos que poner en la agenda? ¿Qué estrategias podemos movilizar? ¿Cómo lo podríamos, ¿no? hacer desde nuestros espacios? No sé cómo lo ve Lamien, Janet, ustedes. Sí, qué difícil respuesta. Yo soy de la idea de que no hay como una sola respuesta, porque yo creo que las estrategias, como yo siento que tienen que ser múltiples, ¿no? Son múltiples. Pero me estaba pensando en esta resistencia, ¿cierto? Que muestra la película en Ayla, ¿cierto? Una de las coprotagonista, que además es cierto, la directora, vamos a decir hasta ahí nomás, como su resistencia por mantener su kimun, ¿no? Como eso que nosotros siempre hablamos de la empatía, ¿no? De no pasar de largo, ¿no? Frente a las violencias. Yo creo que esa es como una primera, ¿no? No pasar de largo ni porque no es indígena, porque o lo es, ¿cierto? O si es algún animalito o lo que sea, ¿no? Yo creo que es eso, no pasar de largo. Yo creo que lo primero, el ser empática, el recuperar esa humanidad que este sistema de alguna forma no lo arranca, ¿no? Y creo que eso es como mantener, lo primero yo siento que como uno mantiene su identidad, ¿no? Aquellos elementos y aquellos valores que son propios, esos principios que son propios de nuestra cultura, ¿no? Y creo que ahí en el ámbito ¿qué podemos hacer? Pucha, nosotros tenemos y suena muy cercano, ¿no? Pero nosotros tenemos como Ficoalmapu una apuesta, porque nosotros creemos que una de las estrategias que son vitales, porque son muy importantes de abordar, es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Cómo los medios de comunicación se hacen cómplices y reafirman estas posturas, no solamente que tienen que ver con este patriarcado que de alguna forma se evidencia, sino que de este modelo y este sistema, ¿no? Este sistema que está impuesto y que finalmente lo que hace es oprimir, ¿no? Oprimir a todo lo que puede, a cambio de poder llevarse de alguna forma de seguir con este extractivismo, ¿cierto? Y con expulsar a las comunidades y a los diferentes grupos que nos servimos, y entre esos están las mujeres, pues, ¿no? Las mujeres también formamos parte de los que podemos ser un estorbo, ¿cierto? Por diferentes razones. Y creo que los medios de comunicación, el cine, el arte, son una estrategia que nos permite a nosotros, en principio, evidenciar, visibilizar de diferentes formas, ¿no? Creo que ese es, desde el punto de vista de cómo lo veo, es una de las estrategias que no tenemos que perder de vista, ¿no? Y por eso que creo que en un momento tan clave como el que se vive hoy día en Chile, y la posibilidad, digamos, de que de que muchas mujeres también mapuches estén en estos espacios constituyentes, que no es casual, digamos,
siento que responde al caminar y el andar de muchas otras que lo hicieron primero, pero que sabiamente lo están recogiendo, como lo hace Ingrid, ¿no? Creo que no hay que perder el rol que puede tener la cultura y la comunicación, ¿no? Los medios de comunicación son clave, o sea, es cosa, hoy día yo creo que nosotros cada vez más nos damos cuenta frente a la pandemia cómo ha sido clave la desinformación, ¿no? Cómo ha influido, ¿cierto? Cuando colocamos un tema de forma equivocada, ¿no? Y generamos todos estos procesos que tienen que ver con ampliar, masificar qué sé yo, el contagio, ¿cierto? Yo creo que ahí los medios son verdaderamente, yo siento que uno de los ejes vitales, y es vital que también nosotros no perdamos de vista eso, porque no todo se hace no todo tiene no todo tiene que ver con la lucha o con más directa, ¿no? Hay muchos escenarios, tiene que ver con la participación, con plantear un tipo de organización, con plantear, con mover esta estructura en diferentes espacios donde nosotros estemos, ¿no? Eso también podría decir. Qué interesante, porque estaba pensando, ¿no? Pucha, que está buena la conversa, y cómo uno va abriendo también, esto es como un tejido, ¿no? Cómo van abriendo nuevas vetas, y esto está de alguna manera catalizado por una película, ¿no? Y podríamos a lo mejor, frente a un libro, frente a una crónica, frente a una noticia, frente a lo que está ocurriendo en Chile, tener diálogos similares, y usted también, Janet, hablaba de el rol de las artes, ¿no? El rol de los medios de comunicación para visibilizar, para discutir, para problematizar. Y aquí, claro, la Mien Ingrid asumió un tremendo reto, ¿no? Y ella, junto con otras mujeres indígenas tremendamente valientes, de discutir las reglas del juego, ¿no? De pensar en este Chile del siglo XXI, cuáles van a ser las reglas del juego. Y eso no pasa solamente por dar una mirada indígena a los temas o derechos específicos de nuestros pueblos, y digo nuestros pueblos porque yo soy mapuche, ¿no? No en esta lógica paternalista con la que la usa la nación muchas veces, ¿no? Cuando habla de nuestros y les pertenecemos, que ahí hay una violencia muy simbólica en esta lógica tutelada o paternalista. Entonces, Dlamini Ingrid aquí está asumiendo un rol fundamental, ¿no? Y sumamente relevante, histórico, en discutir el rol de estos espacios, ¿no? Las artes, la ciencia, el conocimiento, el género, los derechos, ¿no? Dentro de esta convención constituyente que va a ser la Constitución. Entonces, Dlamini Ingrid, ¿cuáles van a ser los ejes, ¿no? para usted de esta agenda para visibilizar en ese espacio, que sin duda va a ser un espacio bien complejo, ¿no? Con lógicas wincas también, de partidos, de quórum, etc. ¿Cuál va a ser, ¿no? ¿Cómo va a posicionar? ¿Cuál va a ser su estrategia o sus estrategias para poder poner estos temas ahí? Para poder debatirlos, ¿no? Para poder abrir la agenda, como decíamos, a todas estas otras dimensiones fundamentales en este nuevo pacto, ¿no? Social, económico, político que se viene. Hoy qué interesante igual hablar de estos temas, porque son cosas que ya hemos conversado en los últimos Chogún en distintos lugares donde hemos estado, y qué bueno que haya un interés por esto, por saber no solamente qué es lo que propone uno como una propuesta política, que la podemos encontrar aquí en internet, leerla, qué sé yo, sino que también con lo que hay detrás, como uno piensa que esto se puede sostener y se puede de alguna forma, que es una de las cosas que hemos pensado, abrir. Porque nosotros pensamos que estos procesos políticos ya no pueden estar encerrados, que tienen que estar abiertos, tiene que ser abierto, porque son procesos que van a ser de todos. Entonces, estratégicamente, nosotros hemos conversado no tan solo con candidatos mapuches que van por los por el escaños reservados, sino que también con candidatos que van a otros escaños reservados de otros pueblos. Entonces, hemos comentado mucho que tenemos que conversar, que tenemos que ponernos de acuerdo desde antes de entrar en la convención, pensando en que sí o sí
tenemos escaños reservados, van a haber 17 representantes de los pueblos originarios, 7 de ellos van a ser mapuches, por lo tanto, hay una participación asegurada, más allá de quienes sean. Entonces, eso es relevante conversarlo desde ya, para no solamente que los candidatos tomemos acuerdo, sino que las distintas organizaciones y comunidades y otras orgánicas que tengan cada una de estas representaciones se puedan comunicar. No solamente para que uno u otro gane, si eso ya tenemos aseguradas 7 escaños. Entonces, lo que hay que ver ahora es hacer política de alto nivel. Y eso quiere decir que empecemos a tomar los temas que nos interesan llevar sí o sí y cuáles vamos a defender hasta lo último y cuáles podemos a lo mejor conversar, consensuar, negociar y definitivamente cuáles estamos dispuestos a perder, porque esto va a ser una negociación terrible. No va a haber, no podemos pensar que va a haber una cosa mágica y en que todos van a aceptar todas nuestras propuestas. Hay una derecha muy dura, que ni siquiera quería que nosotros estuviéramos ahí, que nos ha negado. Entonces, por lo tanto, no van a ser de un día para otro, porque entremos en este proceso que van a aceptar nuestras peticiones, nuestras propuestas. Entonces, hay que tener claro y priorizar. Yo creo que eso es súper importante. Lo que nosotros hemos hecho, ya hablando desde esta candidatura, es ir en los territorios y conversar con representaciones, dirigentes, autoridades y también con otros candidatos del pueblo chileno y de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque sean los que vayan a entrar, hay que tener propuestas claras que nos van a hacer luchar y ser un frente un poquito más grande para poder defender aquellas propuestas. Entonces hay temas súper importantes que han sido transversales, que tienen que ver con los derechos sociales y también las demandas políticas mapuches ancestrales, que tienen que ver con la libre determinación, con la autonomía y con la restitución territorial. Eso sí o sí, nosotros queremos que esté la discusión de esta constitución. No sabemos qué va a pasar. No creemos firmemente en este proceso, pero sí creemos que es importante nuestra participación. Y ahí también hay una estrategia, participar. Ya no nos podemos quedar de observadores y en esta especie de marginalidad, porque eso ha permitido que sigan gobernando élites que se han autofavorecido y que se siguen autorreproduciendo dentro del poder. Entonces, para romper este sistema tenemos que estar presentes, sea con constituyentes, sea en los espacios de las comunas, como los alcaldes, los concejales, y también las nuevas autoridades que son gobernadores regionales. Entonces, vamos a tener que entrar a la política chilena. Los mapuches, como siempre lo han hecho, tenemos una trayectoria de amplia data, de dirigencias mapuches que han entrado a la política chilena, y yo creo que eso se tiene que recobrar. Y eso no quiere decir que vamos a dejar nuestra lucha ancestral o la lucha que hemos dado sin estar incorporados dentro de las instituciones. Entonces yo creo que hay que estar en todos los espacios, y creo que esa es la estrategia, y la agenda tiene que ir en ese sentido, y también la agenda tiene que traspasar el momento político electoral. Tenemos que seguir haciendo política, más allá de ganar o perder estas elecciones, tenemos que seguir juntándonos con estas organizaciones que ya hemos tomado acuerdos, tenemos importantes coincidencias y compromisos. Y eso tiene que ser algo que perdure y hacer política a largo plazo. No pensar solamente en que porque Chile nos ha propuesto tener 7 escaños, vamos a trabajar en los escaños por la Constitución y después terminamos. O sea, ya no es así. Hay una responsabilidad personal y colectiva de seguir trabajando en los procesos políticos que vienen. Y eso no pasa por tener más o menos votos o quedar o no quedar en un escaño. Pasa por un compromiso real que siempre lo hemos tenido, pero que ahora va a permear la estructura colonial que nos aflige, y vamos a poder, ojalá, favorecernos en cada uno de los procesos políticos que se vienen. Uy, qué importante esta conversación. Yo siento que nos falta el mate aquí, ¿no? Estar, bueno, en algún momento, a propósito, ¿no?, de la pandemia, también cómo ha expresado
la violencia, ¿no? Las desigualdades, las brechas de género, las mujeres con los cuidados, ¿no? Como muy bien mencionaban ustedes, y bueno, otra forma más, ¿no? En la que se evidencia la precariedad de un Estado, ¿no? Y la precariedad también, ¿no? De esta sociedad. Aparecen, quisiera, bueno, nos va pillando el tiempo, de hecho, a propósito, ¿no? De nuestra película, pero Nos queda nos han poquito. llegado comentarios, nos han llegado saludos, y no quiero dejar de decirlo, la verdad. Isabel Cheuquehuala Lamien dice Mari Mari, desde Licanray, Villarrica, Lemoria Lamien. Boreal dice, escucharlas me nutre el alma, me siento muy conmovida, gracias por los saberes. Laura Paillán, un saludo, felicidades por estar siempre presentes y actualizadas, Chaltumay. Lamien, Luisina Varela, habitar y sostener las diferentes formas de resistir. Uy, qué potente, hermoso, dice Luisina. Inche Tañipeuma dice, agradezco la oportunidad de este espacio. Hermosa, aquí mi admiración, bueno, tengo que decirlo. Verónica Figueroa, muchas gracias, la mía, a Ingrid Conejeros, constituyente, dicen, la mejor compañía para trabajar en una de nuestras tantas jornadas como mujeres mapuche, la jornada cuando se van a dormir las pichi, maravilloso diputado Molamien, Ingrid Conejero Montesino, gracias a todas por compartir su kimun, sobre todo su sentimiento. ¡Uf! Qué tremendo, ¿no? Cómo lo que decíamos recién, cómo se amplifican las voces, cómo se amplifican estas tremendas mujeres que además habitan distintos territorios, distintas realidades, ¿no? También Isabel además dice, bueno, cuando hablamos las mujeres mapuche de política, y aquí hace preguntas, ¿no? La autodeterminación, la plurinacionalidad, ¿qué se viene para adelante? Entonces, me voy a colgar de la pregunta de la Lamien Isabel, para invitarlas a las reflexiones de cierre, la mía Janet, la mía Ingrid, ¿no? ¿Qué podemos dejar como antesala a esta tremenda, ¿no? película que va a estar disponible aquí? El cuerpo recuerda cuando se abrió el mundo. ¿Qué reflexiones podemos dejar políticas, ¿no? para estas mujeres que nos están escuchando, para la sociedad que nos está escuchando también, ¿no? ¿Con qué podemos, ¿no? qué invitación podemos dejar en estas tremendas reflexiones que hemos compartido? La mía Janet, si le parece. Sí, después de escucharla a ustedes dos, porque somos tres acá, ¿no? Decir que estamos en diferentes escenarios, ¿no? Tú también estás, Vero, ¿no? En otro que quizás es uno de los también súper difíciles, ¿no? Y que finalmente el romper, ¿cierto? Ese cerco, sobre todo de romper, de no ser las únicas, ¿no? De no dar sentido que finalmente son nuestras responsabilidades, pareciera ser, ¿no? Que con trabajo y con esfuerzo eso se cambia, ¿no? Cuando todos sabemos que es mucho más que eso, ¿no? Que es las oportunidades, las posibilidades, no sé, los momentos históricos, políticos. Yo sí creo, y en ese sentido, creo que la película El cuerpo recuerda cuando se abrió el mundo, ¿no? De esta cineasta Sami, ¿no? Y producida en Canadá, que yo me quedo un poco con la reflexión que hacías tú, Vero, ¿no? En el sentido de que cuando nosotros miramos hacia los pueblos Sami que están básicamente en Europa, ¿cierto? Y miramos a Canadá, pensamos que hay cosas que están resueltas y nos damos cuenta que el tema de la violencia nos cruza a los pueblos indígenas en diferentes momentos históricos. Y creo que el que se vive hoy día es vital, ¿no? Yo tuve la suerte de poder estar, de poder dar un poquito de seguimiento, no estuve en el proceso, no quiero adjudicarme, ¿no? pero sí pude conocer de cerca lo que se vivió, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Con un nuevo Estado, ¿no? Y también con esa mirada de los propios de hace mucho tiempo, que de alguna forma tenía un presagio de lo que ocurrió hace muy poco en Bolivia, ¿no? Con todo este proceso de violencia que intenta revertir este proceso, todo este tejido
que se levanta en Bolivia con mucha fuerza y que hace una transformación enorme. Ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad alguna vez de visitar Bolivia antes de Evo y durante Evo, ¿no? Ese cambio, o sea, hablar de un Estado plurinacional hace una gran diferencia. Nosotros a veces pensamos que no le tomamos el peso, creemos que no va a haber los cambios porque, claro, no confiamos en este Estado, ¿no? En este Estado que está lleno de contradicciones, ¿no? Como nosotros también, ¿no? Pero creo que hace una diferencia, o sea, generar políticas públicas hoy día en Canadá, o sea, yo siempre lo digo y a lo mejor voy a pasar una ahí, pero Netflix, por ejemplo, Canadá tiene una cuota en la pantalla para todos, y como los pueblos indígenas, las primeras naciones ¿cierto? No tienen la experiencia ni la capacidad de producción para estar en los canales de televisión, cumplir esa cuota, poder ejercer esa cuota, por ejemplo. Netflix está apoyando, ¿cierto?, a festivales, a equipos de cineastas, para que puedan producir, ¿no? O sea, puedan justamente llevar películas como esta a estos espacios, ¿no? Y poder visibilizar de una forma distinta, ¿no? Tener un canal de televisión, qué sé yo, tener, quizás hoy día ya es menos importante, pero poder tener acceso, ¿no? Generar cuando hay esa brecha digital que nosotros experimentamos a diario, ¿cierto? Hay un Izuma TV, ¿cierto?, en Canadá que permite poder suplir, ¿cierto?, en toda la parte más austral, ¿cierto?, más lejos de Canadá, esa falta de información. Entonces, yo creo que es vital el rol de las Ingrid y de otras lamienes que pueden estar allá, y por cierto, de todas nosotras, ¿no? De todas nosotras los que estamos convencidas de que hay que hacer estos cambios, ¿no? Hay que hacer esto. Así que nada, pues dejarlos todos invitados también en estas contradicciones nuestra y del Estado, ¿cierto? Agradecer también al programa este trabajo de poder tener esta película. El trabajo que nosotros desarrollamos se realiza, estamos inmersos dentro de este programa de apoyo a organizaciones culturales colaborativas del MINCAP. Entonces, también eso, pues, agradecer esas posibilidades que a veces tenemos, esos méritos que tenemos que cumplir para poder continuar con nuestro trabajo. Y a usted, las miembros, a Ingrid, y como digo, a todas las Ingrid que están siendo parte muy valiente de hacer estos procesos y apostar por una transformación. Bien, Lamien, tremendo, tremendo. Toda esta idea, ¿no?, de la meritocracia, que como decíamos antes, lo colectivo, además la importancia de lo colectivo, esta multidimensionalidad. Lamien, Ingrid, sus reflexiones de cierre, que ya la gente debe estar esperando poder ver la película. Sí. Bueno, primero a enlazar un poco lo que analiza mucha gente respecto al proceso, a la inmersión de nosotros como representantes del pueblo mapuche, o de algún porcentaje del pueblo mapuche, que hay que aclararlo también siempre, es que las personas que vamos en este proceso constituyente no representamos la totalidad del pueblo mapuche, porque nuestro pueblo mapuche, nosotros como pueblo mapuche somos muy diversos. Por lo tanto, hay gente que no se va a sumar y que no le gusta este proceso, y eso también es legítimo y es respetable. Pero en este caso, quienes vamos allí, estamos asumiendo en representación de estos colectivos, organizaciones, comunidades que nos han solicitado estar, y que nosotros como cuerpos también políticos y como potencia, vamos asumiendo responsabilidades que tienen que ver con esto, con una apuesta, porque no sabemos qué tanto vamos a lograr y avanzar, pero lo que sí sabemos y tenemos ya ganado es un espacio de conversación colectiva en torno a temas relevantes, que en otros momentos no hubiéramos abordado. Entonces, yo de todas maneras agradezco esta oportunidad que hemos tenido todos de sentarnos a conversar, no solamente de esta violencia estructural, sino que de las distintas violencias que nos vienen afligiendo, y de cómo queremos construir una sociedad que vaya superando este tipo de violencia hacia los pueblos originarios, hacia las mujeres, y desde las distintas multidimensiones que tiene la violencia. Queremos superar eso,
Y eso lo tenemos muchos y muchas muy claro. Entonces, desde esa estrategia quizás, vamos construyendo también, yo creo, realidades. Vamos diciendo lo que queremos y lo que no queremos, lo que vamos a dejar atrás. Y dejar atrás una constitución pinochetista, antidemocrática, una constitución escrita en un momento tan doloroso de la historia de este país, creo que es súper importante y trascendente. Y escribir junto a los otros pueblos también va a ser importante. Como bien lo decía Janet, nosotros el otro día conversamos con Adriana Guzmán, una lamien de Bolivia, que nos explicaba un poco cómo había sido el proceso. Y la ganancia ahí está, en la conversación del proceso. Los resultados no los sabemos, pero estamos abordando temas que en otra instancia no lo hubiéramos abordado. Estamos hablando de la construcción política que queremos para esta estructura nacional y para nuestro pueblo mapuche. Entonces, es sumamente importante que valoremos nuestra participación dentro también y que también respetemos a quienes no están de acuerdo, que por supuesto es válida también esa posición política, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de luchar por estar o no estar dentro del proceso constituyente, y eso tiene que quedar súper claro. Hemos luchado antes, estamos luchando ahora y vamos a seguir después. No nacimos ahora, no nos estamos construyendo dentro de este proceso. Venimos con una historia ancestral de lucha, y eso es lo que tenemos que tener súper presente. Y de acuerdo a lo que viene en la película, lo que se muestra en la película, o sea, ahí tenemos súper claro que tenemos que construir una sociedad que atienda este tipo de violencia, y que ese tipo de violencia que se expresa allí no se puede seguir generando, y si se genera, tiene que existir redes comunitarias que estén abordándolo desde la comunidad. Más allá de la institucionalidad, creemos que también las comunidades tienen que ser capaces de combatir estas violencias. Entonces también hay procesos pedagógicos, hay procesos educativos que se tienen que dar en todo ámbito para que conversemos, para que vayamos creando una realidad distinta, más allá de un proceso político. Vamos avanzando, y yo creo que eso es súper importante. Uy, Chaltumay, Lamien, Chaltumay a ambas, yo creo que eso es lo potente de estos espacios, ¿no? Que nos mueven, nos sacan de los espacios muchas veces, ¿no? Quizás cómodos, nos ponen a reflexionar, a discutir, y ver todo lo que está pendiente, ¿no? Y a no olvidar que la violencia está presente, esta violencia en Chile en pleno siglo XXI, ¿no? Con los pueblos indígenas, con el pueblo mapuche, con comunidades mapuches en territorio ancestral, está muy presente, ¿no? Y cómo, bueno, se van quizás rompiendo estos esquemas, ¿no? Poco a poco, un Estado que sigue siendo colonialista, pero, ¿no? Espacios que se abren empujados por los propios movimientos. Así que yo creo que para quienes nos han escuchado, quienes han compartido, también deben haber aprendido, como aprendo yo cada vez que puedo conversar con estas tremendas Lamien, con Janet, con Ingrid. Así que dejarles invitados, invitadas a que vean esta película que ya está liberada hasta ahora. Me dicen otro comentario bonito que llegó, quiero leerlo. Paloma Voladora se identifica, dice: a las constituyentes que se atrevan a considerar en este abanico de miradas a las madres y esposas de los presos, que se atrevan a conversar con las papás mayores que dan vida y nutren los espacios de esta generación tan pobre de Kimun, tan faltos de Feyentún. Leila Mien, qué importante, por eso digo qué importante hoy día el que podamos, ¿no? Desde nuestras realidades, espacios, territorios, voces diversas, el poder conversar de esto, ¿no? Así que saludo a cada una de las personas que nos han seguido, que nos han escuchado, que han compartido sus pensamientos, ¿no? Su kimun a través de estos mensajes. Saludar, por cierto, y agradecer este kimun de Janet, este kimun de la Lamien Ingrid también, y bueno, dejarles ya esta liberada. De Verónica, ¿no? De Verónica. www.ficoalmapu.cl, ya pueden ver esta tremenda película, El cuerpo recuerda cuando se abrió el mundo. Así que agradecer a Fico Almapu que nos dé la oportunidad de poder acceder libremente por 24 horas, ¿verdad?, a esta tremenda película. Así que
saludarles, agradecer tremendamente la generosidad de la conversación, y eso, vean, comenten, reflexionen en torno a esta película. Así que muchas gracias a todas, a todos, a todes, Chaltumay, y ya nos estaremos encontrando en otros espacios, que no me cabe duda que Fico al Mapu va a continuar abriendo. Así que muchísimas gracias. Para ver las películas de Fico al Mapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.ficoalmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Fame 10. Para ver las películas de Fico al Mapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.ficoalmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Fame 10. Eso que tú haces